El día de hoy vamos a analizar y realmente entender qué hay detrás de uno de los conceptos más importantes dentro del cálculo. Un concepto que realmente revolucionó al mundo entero, nos permitió descifrar los misterios más profundos del universo e hizo posible la llegada del hombre a la luna. Hoy analizaremos qué es la derivada. Pero, ¿qué hay detrás de este concepto? Y realmente, ¿por qué es tan importante? Pues, empecemos. Imaginemos la siguiente situación. Tenemos dos autos que iniciarán su movimiento con rapidez constante y ambos recorrerán la misma distancia hasta el punto B. En el caso A, el auto se moverá con rapidez constante de 2 metros por segundo y en el caso B se moverá con una rapidez constante de 5 metros por segundo. Si ambos parten simultáneamente, el auto del caso B llegará primero a la meta. Pero, ¿por qué? Analicemos qué significa que el auto del caso A se mueva con rapidez constante de 2 metros por segundo. Eso significa que, por cada 1 segundo, el auto recorre exactamente 2 metros. En cambio, para el auto del caso B, la situación es un poco más ventajosa, ya que al moverse con rapidez constante de 5 metros por segundo, esto significa que, por cada 1 segundo, este auto recorre 5 metros, por lo que podemos ver que ambos en 1 segundo, es decir, en el mismo intervalo de tiempo, recorren distancias diferentes. Veamos la gráfica de la distancia versus el tiempo para el caso A. Dado que este se mueve con una rapidez constante de 2 metros por segundo, por cada 1 segundo recorre 2 metros, por lo que en el primer segundo habrá recorrido exactamente 2 metros. Al siguiente segundo habrá recorrido 4 metros y al tercer segundo habrá recorrido 6 metros. Podemos representar el recorrido de este auto como una función d sub 1, por ejemplo, que depende del tiempo y que es igual a 2 veces t. Por ejemplo, cuando t vale 1, 2 por 1, 2 metros. Cuando t vale 2, 2 por 2, 4 metros. Y cuando t vale 3, 2 por 3, 6 metros. Podemos ver que esta función representa la distancia recorrida durante el tiempo. Por otro lado, en el caso del auto B, este auto se mueve con una rapidez constante de 5 metros por segundo, es decir, cada 1 segundo recorre exactamente 5 metros. De esta manera, en el primer segundo, por ejemplo, ha recorrido 5 metros, y al siguiente segundo ya recorrió 10 metros, y en el tercer segundo ya recorrió 15 metros. Para este caso podemos ver que la función que describe la distancia que recorre en el tiempo es igual a d sub 2, que es igual a 5 por t. Por ejemplo, cuando t vale 1, 5 por 1, 5, si t vale 2, 5 por 2, 10, y si t vale 3, 5 por 3, 15. Ahora, si graficamos ambas funciones a la vez, podemos notar algo muy interesante, y es que el auto que viajó con mayor rapidez tiene como gráfica a una recta más inclinada que el otro auto. Entonces, esto quiere decir que a mayor rapidez, mayor inclinación de la recta, y a menor rapidez, una menor inclinación. Pues miremos la gráfica para algunos casos más. Por ejemplo, si tenemos otro auto que viajó a solo 1 metro por segundo, su gráfica sería esta. Si por el contrario tenemos otro auto que viajó a 10 metros por segundo, esta sería su gráfica. Ahora, si observamos todas las gráficas, podemos notar algo. Podemos comprobar que la afirmación inicial es verdadera. A mayor rapidez, la gráfica será una recta más inclinada. Y a menor rapidez, la gráfica tendrá una inclinación mucho menor. Por lo que sí, podemos intuir que de alguna manera existe una relación entre la rapidez y la inclinación de la recta. Pero, ¿existe alguna forma de poder medir esta inclinación de la recta? Pues sí.
con algo llamado la pendiente. Pero, ¿qué es la pendiente? La pendiente es una medida de la inclinación de una recta con respecto al eje de las abscisas. Vamos a profundizar mucho más en esto de la pendiente. Para eso, analicemos en más detalle. Supongamos que tenemos una función lineal cualquiera, del tipo fx es igual a mx más b. La gráfica de este tipo de funciones lineales siempre son líneas rectas. Por ejemplo, podemos ver cómo se forma un ángulo entre la recta y el eje de las abscisas o el eje X. A este ángulo lo vamos a llamar el ángulo de inclinación y su medida, por ejemplo, puede estar comprendida entre 0 y 180 grados. Veamos en detalle cómo es este ángulo de inclinación. Por ejemplo, si el ángulo de inclinación es de 0 grados, la recta será totalmente horizontal, coincidiendo con el eje X. Luego, el ángulo de inclinación puede variar entre 0 y 180 grados. Nosotros podemos ver cómo este ángulo es un buen parámetro para medir qué tan inclinada es la recta. Pero lo que mide la pendiente en sí no es el ángulo de inclinación, más bien lo que mide la pendiente es la tangente de dicho ángulo de inclinación. Veamos, por ejemplo, cuál es el comportamiento de la pendiente a medida que vamos variando este ángulo de inclinación. Por ejemplo, si el ángulo de inclinación toma valores entre 0 y 90 grados, la pendiente siempre es un valor positivo. Y de hecho podemos considerar que cuando la pendiente es positiva, la función es creciente. Además, a medida que el ángulo se aproxima a 90 grados, podemos ver cómo el valor de la pendiente cada vez se hace más y más grande. Y de hecho, cuando el ángulo es igual a 90 grados, la pendiente no está definida. Por otro lado, cuando el ángulo está comprendido entre 90 y 180 grados, el valor de la pendiente ahora es negativo y la función es decreciente. Y luego, cuando el ángulo es igual a 180 grados, la pendiente es 0 nuevamente. Ahora, veamos cómo calcular la pendiente de una recta que tiene un ángulo de inclinación, por ejemplo, alfa. Para ello, vamos a ubicar dos puntos sobre esta recta. Primero, ubicamos un punto A, cuyas coordenadas serán x sub 1 y y sub 1, y otro punto B, cuyas coordenadas serán x sub 2 y y sub 2. Luego, trazamos algunas líneas paralelas hasta formar un triángulo rectángulo, cuyo ángulo también será alfa debido a que tenemos líneas paralelas. Ahora, la pendiente de esta recta estará dada por la tangente, y recordando que la tangente se define como el cociente entre el cateto opuesto y el cateto adyacente, podemos obtener su valor. Pero primero tenemos que hallar la medida de ambos catetos. Por ejemplo, el cateto adyacente será igual a la diferencia entre x sub 2 y x sub 1, mientras que el cateto opuesto estará dado por la diferencia entre y sub 2 y y sub 1, por lo que la tangente del ángulo de inclinación será igual a y sub 2 menos y sub 1 sobre x sub 2 menos x sub 1. De esta manera es como nosotros podemos calcular la pendiente de una recta si conocemos dos puntos cualquiera sobre esta misma. Y ahora que ya sabemos cómo calcular la pendiente de una recta, vamos a calcular la pendiente para la recta que representaba la distancia recorrida por el auto que se movió con una rapidez constante de 2 metros por segundo. Elegimos convenientemente dos puntos sobre la recta y construimos un triángulo rectángulo cuyos catetos ahora medirán 2 y 4. Ahora, la tangente es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente y reemplazando por estos valores obtenemos que es igual a 4 sobre 2, por lo que la pendiente para esta recta
es igual a 2. Pero al hallar esta pendiente igual a 2, lo interesante aquí es notar cómo este valor de la pendiente coincide con la rapidez con la cual viajaba el auto. Además, esta pendiente tiene unidades de distancia sobre tiempo, es decir, metros sobre segundo, y claramente es la rapidez, por lo que la pendiente de esta recta nos da la rapidez a la cual viajaba el auto. Entonces, de aquí podemos darnos cuenta cómo la pendiente de la recta o de la función nos da la rapidez. Pero ahora tenemos que ir un poco más allá y analizar un caso mucho más realista. Por ejemplo, supongamos que tenemos un auto que inicialmente está en reposo, luego empieza a moverse incrementando gradualmente su rapidez. Luego de cierto tiempo empieza a frenar lentamente hasta que finalmente se detiene, recorriendo 100 metros en un lapso de 8 segundos. Veamos ahora cómo será la gráfica de la distancia recorrida en el tiempo para este caso. En este caso podemos observar cómo el auto parte desde el reposo y su rapidez va cambiando a medida que pasa el tiempo, por lo que la distancia que recorre en cada intervalo de tiempo será siempre diferente. Vamos a llamar esta función SDT. No utilizaremos D, ya que esta letra estará reservada para representar a otra función más importante que ya contaré luego. Si analizamos la gráfica en detalle, podemos notar cómo durante el primer segundo el auto recorrió una distancia muy corta, y en los segundos posteriores la distancia recorrida es diferente en cada segundo, hasta que en el último segundo recorre una distancia corta y finalmente se detiene completamente. Pero, ¿cómo hacemos para hallar la rapidez de este auto? Ya que en este caso nosotros podemos notar que la rapidez ahora no es constante, que va cambiando a medida que transcurre el tiempo. Pero nosotros podemos elegir un intervalo de tiempo y suponer que en ese intervalo de tiempo el auto sí viajó con rapidez constante, por lo que podemos hallar cuál fue la rapidez promedio en dicho intervalo. Y recordando que esta rapidez se relaciona con la pendiente, podemos hallar la pendiente de la recta secante entre estos dos puntos elegidos. Pero recordemos que esta solamente es una aproximación, ya que como podemos notar, el auto no recorre la misma distancia en cada segundo. Pero podemos hacer algo para mejorar esta aproximación de la rapidez, y para ello podemos hacer lo siguiente. Por ejemplo, cada vez podemos tomar intervalos de tiempo más pequeños, por lo que nuestra recta secante, que nos da la rapidez promedio en dicho intervalo, ahora se puede convertir en una recta tangente que nos dará una muy buena aproximación de la rapidez del auto en ese instante. Y sí, estamos a punto de descubrir uno de los conceptos más importantes dentro del cálculo. Sí, la derivada. Supongamos que tenemos una función f de x cuya gráfica es la siguiente. Ahora nos preguntamos cómo es que podemos construir una recta que sea tangente a la curva de esta función. Para ello, tomemos dos puntos sobre la gráfica de la función. Por ejemplo, un punto P cuya abscisa será x y su ordenada f evaluado en x. Y luego tomemos otro punto Q que esté a una distancia h del primer punto, por lo que su abscisa será x más h y su ordenada será f evaluado en x más h. Ahora, a través de estos dos puntos, nosotros podemos trazar una recta secante y luego podemos hallar la pendiente de esta recta secante, recordando que esta pendiente se calcula como la tangente del triángulo rectángulo que se forma ahí. Podemos llamar a los catetos de dicho triángulo como delta de x y delta de y, por lo que la tangente será simplemente el cociente entre delta de y sobre delta de x. Pero delta de y se puede calcular. Si observamos la función, podemos darnos cuenta que delta de y
es igual a f evaluado en x más h menos f de x. Y por otro lado, delta de x es igual a x más h menos x. De aquí podemos notar cómo las x se cancelan mutuamente y la expresión para la pendiente de la recta secante queda de esta forma. Pero nosotros queremos construir una recta tangente a partir de esta recta secante. La pregunta es, ¿cómo podemos hacer eso? Supongamos que inicialmente el valor de h es igual a 1. Si ahora incrementamos el valor de h, podemos ver cómo los puntos se alejan, pero seguimos teniendo una recta secante. Pero por el contrario, ¿qué sucede si es que hacemos que el valor de h disminuya? Es decir, que se haga más y más pequeño, cada vez más y más pequeño, de tal manera que su valor sea tan pequeño que se aproxime a cero. En términos matemáticos, esto significa tomar el límite de esa función cuando h tiende a cero. Y si nosotros realizamos esto, podemos ver cómo el punto Q se aproxima al punto P, tanto que en el límite, es decir, cuando hacemos que h tienda a cero, podemos ver cómo la recta secante se convertirá en una recta tangente en dicho punto. Sí, acabamos de definir lo que es la derivada. Ahora vamos a hacer un cambio en la notación y cambiaremos delta de y sobre delta de x por dy sobre dx, que podemos interpretarlo como diferencial de y sobre diferencial de x. Estamos cambiando la notación debido a que esta notación significa cuando nosotros tomamos el límite de h tendiendo a cero. La función nueva que hemos obtenido se llama la derivada y es una función que nos dará el valor de la pendiente de la función original en cada punto de la función. Pero mejor veamos un ejemplo. Analicemos el comportamiento, por ejemplo, de la función cuadrática dada por f de x es igual a x al cuadrado mediante la derivada. Para ello, vamos a tomar dos puntos sobre la gráfica de la función. El primer punto en la coordenada x, y su imagen será f evaluada en x, y otro punto alejado del primero, una distancia h, y su imagen será f evaluado en x más h. Luego trazamos una recta secante a través de estos dos puntos y calculamos la pendiente de esta recta secante mediante el cociente de delta de y sobre delta de x, y obtendremos lo siguiente: f evaluado en x más h menos f de x sobre h. Pero recordemos que estamos analizando a la función cuadrática, es decir, f de x es igual a x al cuadrado, por lo que f de x más h sería x más h elevado al cuadrado menos x al cuadrado. Si desarrollamos el binomio al cuadrado del numerador, obtendremos lo siguiente: x al cuadrado más 2 veces x por h más h al cuadrado menos x al cuadrado. Podemos ver en el numerador cómo los términos x al cuadrado se cancelan mutuamente, quedándonos solamente 2 veces x por h más h al cuadrado y todo sobre h. Podemos factorizar el término h del numerador y simplificando con el término h del denominador, obtenemos que la expresión para la pendiente de esta recta simplemente está dado por 2 veces x más h. Pero para construir la recta tangente debemos tomar el límite, es decir, tenemos que hacer que h tienda a cero, es decir, que el valor de h sea muy pequeño. Por ejemplo, podemos inicialmente tomar el valor de h igual a 1, y luego podemos ver cómo a medida que el valor de h disminuye hasta que su valor sea muy cercano a cero, pero sin ser cero, o sea, que h tienda a cero, que se aproxime infinitamente a cero, pero sin llegar nunca a serlo. Podemos ver cómo nuestra recta secante se convierte en una recta tangente, y esta recta tangente nos dará la pendiente de la función en cada punto, por lo que la derivada para esta función simplemente es 2 veces x.
Veamos ahora la gráfica de la función original, es decir, la función x², y la gráfica de su derivada. La derivada es otra función que nos dará la pendiente de la recta tangente en cada punto de la función original. La derivada es una herramienta muy útil porque nos permite estudiar cómo es el comportamiento de las funciones. Por ejemplo, nos permite saber en qué intervalos las funciones crecen o decrecen, pero también nos permite saber cuál es el ritmo con el cual lo hacen. Por ejemplo, para el caso de esta función cuadrática, nosotros podemos ver cómo a medida que el x se acerca a 0, la función es una función que decrece. Y esto también lo podemos ver reflejado en la gráfica de su derivada, que posee valores negativos de la pendiente a medida que nos acercamos a x es igual a 0. Y esto nos indica que la función es decreciente. Pero cuando llega a ser x igual a 0, podemos ver que la pendiente es exactamente 0. Es decir, en este punto, la función no crece ni decrece. Luego, para los valores de x mayores a 0, la función pasa a ser creciente y esto también lo podemos ver reflejado en la pendiente, que es positiva. Pero, ¿por qué es tan importante la derivada? En el ejemplo que analizamos, si tenemos la función que describe el recorrido de una partícula, la derivada nos permitirá conocer la rapidez de esa partícula en cada instante de tiempo. Pero las aplicaciones de la derivada van más allá aún, porque es gracias a las derivadas y al cálculo que Newton pudo comprender el movimiento de los planetas y demás astros en el universo. Pero sus aplicaciones no solo se limitan al movimiento de los astros, sino que también tiene una gran aplicación en todas las ramas de la física y la ingeniería. En electromagnetismo, por ejemplo, están presentes en las ecuaciones de Maxwell, las cuales explican todos los fenómenos electromagnéticos. Las derivadas e integrales nos permitieron tener una visión más amplia acerca de las leyes que gobiernan el universo y cómo estas leyes funcionan. Mismas leyes que permitieron descubrir los misterios más profundos del universo, así como enviar humanos a la luna. Y muchas gracias por ver este video. Puedes apoyarme suscribiéndote al canal, comentando y compartiendo este video si es que realmente te pareció bastante útil. Muchas gracias por tu atención y conmigo será en el próximo video.